Uno, dos, sí. Bienvenidos ¡Hola, a un amigos! nuevo podcast de ¿Qué piensas de? Nuevo episodio. Nuevo episodio número 24. Número 24. Mi edad, 24 años. Mi edad. 32, mañana, para que lo feliciten. Bueno, el día que lo estamos grabando es mañana, así que ya habrá pasado un tiempo cuando salga, pero sí, voy a estar feliciten de cumpleaños. a Lemita que ya cumple años. Hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia. La iglesia. La iglesia, ¿qué es? ¿Qué no es? El propósito. Ajá. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué a veces salimos heridos? ¿Qué hacer al respecto? Sí, rol dentro de la sociedad. Ajá. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Ajá. ¿Qué desafío tenemos? Sí. Y así, muchas cosas más. Y lo más padre que a mí se me hace de este episodio es que tenemos varias preguntas que nos hizo el público de qué piensas. Entonces vamos a responderlas de la mejor manera posible. Y a mí me encanta recibir las preguntas porque me doy cuenta que creo que todos estamos como con las mismas dudas. A veces tenemos las mismas preguntas en algún punto y temporada de nuestra vida, ¿no? Entonces, no somos expertos para nada, pero tratamos un poquito de hablarles con amor y de nuestra propia experiencia y a la luz de la verdad de la palabra, ¿no? Buenísima, buenísima. Tal cual. Entonces, tenemos 3 preguntas que escogimos que ustedes nos hicieron. 3 preguntas ganadoras. Eso. Entonces, la primera es, ¿cómo podemos crear mejores espacios para los no cristianos? Esa es una muy buena pregunta porque creo que para ver detrás de lo que está de esta pregunta, está preguntando como por amor, ¿no? Por carga. Yo leo una carga en esa pregunta de decir, oye, ¿qué estamos haciendo para los no cristianos? ¿Nos estaremos volviendo una burbuja? ¿Nos estaremos encerrando solamente en la religión cristiana o estamos creando estos espacios para los no cristianos? Y esa pregunta me encanta porque yo creo que hay muchas maneras de responderla, pero algo que como nosotros en nuestra experiencia y como iglesia hemos visto que funciona, tiene que ver como con los grupos pequeños, ¿no? Porque no va a ser tan fácil para una persona que no es cristiana pisar una iglesia, ¿no? Porque tienen muchas preconcepciones acerca de lo que es la iglesia, tal vez lo que vieron en películas o al crecer, ¿no? No tienen esa idea bien establecida. Entonces, los grupos pequeños o grupos en casa o grupos conexión o células, o sea como sea que tú le llames en tu contexto, siento que son los mejores para crear un espacio íntimo donde una persona no va a llegar y solamente va a ser un estudio bíblico, que, ojo, no hay ningún problema con los estudios bíblicos, que bueno, hay que tenerlos, pero llegas a un espacio en donde estás siendo recibido, estás siendo amado, estás siendo servido, y eso es la iglesia. Es su primer contacto con la iglesia, tu vida, ¿no? Entonces, creo que proveer nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos para las personas, ese es el espacio que ellos necesitan. Me encanta. Creo que en términos formales, de la formalidad de la iglesia, de la organización que es la iglesia, creo que algo como un grupo conexión puede funcionar súper bien. Y voy a entrar poquito también en eso. Sí. Y en términos informales, creo que sé tú un mejor vecino. ¿Sabes? Creo que la iglesia, y lo hemos escuchado muchas veces, pero eres tú, soy yo, ¿sabes? Entonces, me encantó porque cuando recibimos esta pregunta, inmediatamente en mi mente la reformulé y es como, ¿cómo tú puedes ser un mejor espacio para un no cristiano? Exacto, ¿no? exacto. Entonces eso ya tiene que ver con el corazón. Exacto. Y así, ¿no? Sí. Pero ya yendo a lo que iglesias pueden hacer en base a nuestra experiencia en estos 2 años que llevamos en Osana Woodlands, que es nuestra amada iglesia local, acá en Woodlands, que está al norte de Houston. Tenemos reunión los domingos. No. Haciendo la invitación. Promocionando. No, hemos aprendido mucho acerca del poder de la conexión, del poder de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo,
cuando en mi mente, y probablemente también la tienes así en la tuya, cuando yo te digo grupo de conexión o grupo en casa, tú inmediatamente, probablemente, piensas que es como un domingo en la iglesia, pero más íntimo. ¿No? Tal vez con una alabanza, una guitarra acústica, o tal vez sin alabanza. Sí. Pero sí o sí... Como replicar, ¿no? Sí o sí alguien comparte algo y se abre la Biblia y súper bien. Y no sé si me van a tirar piedras por lo que voy a decir. Pero lo que a nosotros nos ha funcionado bastante es que nosotros... cuando tenemos las temporadas de grupos conexión, ese grupo puede ser de lo que sea. Sí. Entonces por ejemplo, hay grupos de conexión de cocina. Sí. Comen ahí, pero con todo. De pickleball. Hay grupo de conexión de lectura de libros, novelas y así, libros no cristianos. Pero, ¿cuál es la onda con abrir el grupo de conexión? Sí. Que es, tú y yo somos humanos. Entonces, un no cristiano es, no sé si decirlo, es difícil que vaya un domingo a la iglesia, pero creo que es fácil que vaya a un grupo chiquito donde gente se junta con un interés en común, y si oramos y si estamos reunidos en el nombre de Jesús, pero haciendo cosas cotidianas como entretención, cocina, deporte y así. Y eso nos ha ayudado mucho para que el no cristiano nos conozca y vea que somos personas normales, que necesitamos a Jesús y terminan yendo el domingo a la iglesia sirviendo y haciendo todo lo que nosotros creemos que hay que hacer. Sí, a muchas personas que hemos conocido les preguntamos, oye, ¿tú cómo llegaste a la iglesia? Y para ellos es, bueno, es que a mí me invitaron a un grupo pequeño en donde conocía a personas de mi edad, de mi mismo barrio. Entonces, eso es una manera de crear esa conexión. Entonces, esa para nosotros, porque es nuestra experiencia, ¿no? Entonces, hay muchísimas, pero creemos que lo más importante es la conexión. Entonces, que ellos puedan tener ese primer contacto contigo, ¿no? Sí, creo que qué tan abiertos nosotros estamos hacia el mundo. Sí. Eso es clave. Sí. Creo que amar al mundo es bueno. Sí. No amen las cosas del mundo, las ideologías, pero ama a las personas, ¿no? Yo hace rato que dejé de decir ama al perdido, porque tú y yo también estamos perdidos todos los días. Entonces ama a ese hijo que aún no sabe que es hijo. Súper simple. Eso se alcanza con amor, con servicio, con una apertura. Y por eso es que Jesús andaba en las calles, Él no andaba en la iglesia. Interesante. Tal cual. Pero recién vamos en la primera pregunta. Así que démosla a la segunda. Y si tú tienes más preguntas, velas dejando acá en los comentarios. Los vamos a leer. Y nos encantaría poder responderte. Sí. Son $5 la respuesta. Ay. Segunda pregunta. ¿Debemos presentar el evangelio como medicina solo espiritual o también integral? Esa pregunta me encanta. Está buena. Está muy buena esa pregunta. Aprendí recientemente que en tu vida, lo que conforma tu vida es como si fueran círculos, ¿no? Entonces están el círculo físico, el círculo emocional, el círculo espiritual, y están como que todas individuales, ¿no? Cada una necesitando, tiene diferentes necesidades, ¿no? Entonces, o sea, tu cuerpo físico lo tienes que atender mediante el ejercicio, el dormir bien, o sea, los hábitos correctos para tu cuerpo físico, ¿no? Pero como que muchas veces separamos mucho estos círculos cuando en realidad todos esos círculos están conectados de alguna manera. Entonces, siempre cuando tú estás pasando por algo espiritual, le está afectando al círculo emocional, le está afectando al círculo físico. Y todo está interconectado. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es que sí, claro, es una perspectiva, es un cambio de perspectiva y una manera de vivir que va a afectar a el círculo emocional, el círculo físico y tu vida integral, ¿verdad? Me encanta, buenísimo. Pero sí. Ojo que no es como que, tienes un problema
emocional, bueno, hay que reprenderlo o sea, no. O sea, las herramientas emocionales, psicológicas son parte de eso integral y son más espirituales de lo que creemos muchas veces porque están hechos a la luz de la verdad, ¿no? Me encanta. Sí, y creo que como iglesia hemos caído mucho en vender tickets al cielo, ¿no? O sea, que la salvación solamente sea para la vida después de la muerte. Sí. Pero Jesús habló mucho del cielo aquí en la tierra. Sí. Su primer discurso y cómo inició su predicación fue arrepiéntanse, ¿no? Devuélvanse de su mal camino, cambien su manera de pensar. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Pero lo que él dijo fue, el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su primer speech, su primer discurso. El reino de los cielos. O sea, el cielo acá en la tierra. Entonces, agregando un poquito a esa pregunta de como iglesia, ¿cómo deberíamos presentar el evangelio? ¿Solamente como una medicina espiritual? Todo es espiritual. Sí. O como una medicina integral, o sea, que te cubre toda la vida. Claro que sí. Sí. Claro que es integral. Sí. Y un par de ejemplos, por ejemplo, es Zaqueo. Zaqueo, Jesús vino a transformar sus finanzas. La mujer adúltera, Jesús vino a transformar su sexualidad. ¿Sabes? O sea, no solamente es únete a mi religión, sino que yo te vengo a salvar integralmente, ¿no? Exacto. Y por eso que el versículo vine a dar vida y vida en abundancia para esta vida. O sea, exacto. Todo, completo, integral. Love it. Última pregunta. Esta está pesada. ¿Cómo impedir que los fariseos destruyan la unidad de la iglesia? Lo primero que se me viene a la mente es sin juzgar a la persona que hizo la pregunta. Cuando leí la pregunta fue como, probablemente esta persona está cansada de los fariseos, ¿no? Muy probablemente. Entonces, eso te puede pasar, claro que te puede pasar, pero hay que tener cuidado con eso. Porque, en primer lugar, Jesús sí los amó. Sí. Les dio duro con verdad y con gracia, pero los amó. Sí. Creo que cuando un tipo de persona te empieza a cansar y a hartar, y tú olvidas que es la ideología detrás de la persona y olvidas eso y tu problema ya es con la persona, creo que te vuelves lo que prometiste destruir, ¿no? Exacto. O sea, te vuelves un fariseo más. Si los juzgas, te vuelves un fariseo más. Entonces, lo primero que quería decir, mi respuesta a esta pregunta es bien simple y tiene que ver con el amor. Ámalos. Ámalos. Generalmente los fariseos tienen, si nos vamos a la Biblia, los fariseos eran los que creían cumplir todas las leyes. Sí. Que es la verdad, pero como la verdad de Jesús y ellos no reflejaban a Jesús, al final su vida era una mentira. Sí. ¿No? Su corazón. Su corazón estaba súper lejos de Dios. Sí. Entonces, fariseos siguen estando en la iglesia, que son los que se fijan en la forma y no en el fondo, que el fondo es Jesús y que el fondo es el amor de Dios hacia nosotros, entre nosotros y a través de nosotros, ¿no? Sí, entonces creo que es ámalos, porque el amor no vuelve vacío. O sea, se me viene a la mente proverbios como la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sabes? Generalmente son personas que creen que se saben la Biblia de memoria y que creen tener mucho conocimiento, que probablemente lo tienen, pero al final del día importa más el amor. Entonces, ¿cómo impedir que los fariseos destruyan la unidad de la iglesia? Creo que fariseos siempre van a haber en la iglesia. Siempre. Porque la iglesia está llena de pecadores. Entonces, tu pecado puede ser fariseo u otra cosa, pero nada va a destruir la iglesia. Sí. Porque está hecha para que haya gente difícil, diferente y con cosas que tengan que cambiar y que no son correctas, ¿no? Claro. Tú la respondiste súper bien. Me alargué. Sí. Listo.
Cuando hablamos de qué es la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se te viene a la mente a ti? La iglesia tiene el propósito de ser un lugar donde las personas puedan recibir amor y perdón y gracia. Entonces, a mí, al estar pensando en, ¿cómo no caer en hablar de lo mismo, ¿no? De hablar de... ya tuvimos un episodio de la iglesia, ¿verdad? Aquí en este mismo canal. Pero estamos hablando como de que la iglesia es la esperanza. Si bien no nos damos cuenta y no es algo popular que se está hablando, la iglesia sí es la esperanza. Porque la esperanza somos tú y yo. ¿Y quién está en nosotros? Cristo. Y nosotros formamos la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa perspectiva que el propósito de la iglesia es traer esperanza, nuestra perspectiva puede cambiar. Entonces, en Hebreos 10:24 me encanta lo que dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo creo que ese es nuestro propósito como iglesia. Preocuparnos los unos por los otros y a fin de que nos estimulemos en amor que va a producir esas buenas obras, si lo pudiera resumir. Me encanta Efesios cuando Pablo dice arraigados y cimentados en amor. O sea, él está escribiendo a una iglesia de nuevos cristianos, a una comunidad de nuevos cristianos. El título del episodio es La iglesia no es un mall. Y creo que en este último tiempo tú y yo hemos estado reflexionando bastante acerca de qué es lo que la gente, las personas, y con esto nos incluyo, qué es lo que muchas veces estamos buscando en una iglesia que está muy lejos de ser el propósito de la iglesia. Exacto. Por ejemplo, el show, ¿no? La calidad del sonido y las luces y el video y cómo es la iglesia en redes sociales y qué tantos eventos me va a proveer, ¿no? Y qué tanta la experiencia que me va a proveer, ¿no? La calidad de la reunión, del evento, ¿no? El brand sheet, ¿no? Claro. Entonces, si es así y vas a estar turisteando, pues siempre eres libre y puedes ir de iglesia en iglesia. Y siempre va a haber una mejor que cumpla con esos estándares. Y lo que tú sientes que le falta a una iglesia, tal vez lo vas a encontrar en otra, pero a esa otra le va a faltar lo que tenía la anterior. Sí. Y eso me encanta. Sí. Yo he pasado por varias iglesias por procesos de vida. He pasado por cuatro ya. Y lo he dicho últimamente bastantes veces porque en la primera iglesia en la que estuve era pentecostal. Antes yo me ponía corbata y camisa y saco desde chico. Nací, mis papás ya estaban en esa iglesia. Estuve hasta mis 13 años y luego estuve en una reformada de mis 14 a mis 24 por ahí, y luego en todos mis 20 y tantos estuve en una mega iglesia con diferentes campus, y así una iglesia grande de 5,000 personas, y luego ahora juntos estamos en una iglesia móvil joven de 5 años. Entonces, diferentes formas, diferentes experiencias, y en todas he encontrado a Dios. Sí. Algo que me llama la atención es que, y también ya interconectándonos con otras iglesias, algo que yo me doy cuenta es que Dios como que le da una gracia diferente a cada comunidad local. Entonces hay una iglesia que son perros en la música, súper buenos. Y hay niñas que cantan bien y músicos, y así. Y hay otra iglesia que tal vez no se andan consiguiendo el pianista, no tienen tantos músicos, pero la palabra o el predicador está con todo, ¿no? Y hay otras iglesias que su fuerte es la comunidad, y otras iglesias que su fuerte es que tienen un evento para cada miembro de la familia, y así hay de todo. Sí. Y me encanta la diversidad. Sí. Y creo que es bueno que tú encuentres una iglesia donde te sientas cómodo. Ajá. Pero. Entonces, el pero acá es el siguiente. Creo que como
como personas, ¿va? Y en segundo lugar, como cristianos, hemos caído un poco en la inmadurez. Por eso que el título, la iglesia, no es un mall. Yeah. Porque creo que hemos dado vuelta el evangelio. El evangelio son buenas noticias de ¿qué? De salvación, ¿no? De salvación, de esperanza, de gracia, de misericordia, de perdón. Listo. Tú y yo, que hemos creído en ese evangelio, ahora nos transformamos en una voz que predica ese evangelio, Exacto. ¿no? O en personas que lo viven, eso es mejor. En personas que lo viven. Entonces, por lo tanto, deberíamos haber entendido que se trata de dar y de no de recibir. Entonces, creo que cuando vamos de una iglesia, estoy hablando específicamente a las personas que no me saludaron, me voy a otra iglesia. No, es que ni siquiera tengo una agenda para decirte quédate en tu iglesia, porque no. Nadie se muere en la misma iglesia que... Ajá. O sea, eso es súper válido. Pero que sea porque realmente hay algo en tu vida que está cambiando una puerta que Dios está abriendo, pero no inmadurez tuya. Exacto. No falta de carácter tuya. Sí. ¿No? O sea, que tú te vayas porque no se satisfacieron, no sé cómo se dice, todas tus necesidades, es como que no entendiste el punto. Sí. Porque tus expectativas estaban puestas en otra cosa. Exactamente. Por eso que hay desilusión. Exactamente. Porque no estabas... tus expectativas estaban puestas en algo que probablemente nunca se va a cumplir al 100% como tú lo quieres, como tú crees que se debería de hacer. Pero mientras más tú sigas creyendo que la iglesia está hecha para ti, menos vas a poder abrir los ojos para entender que la iglesia es para los demás, que te incluye a ti, que te edifica a ti. Esa es la edificación verdadera, la que viene de amar a otros. Cuando tú das, tú eres edificado. El resultado de dar a los demás, de servir a los demás, de amar a los demás, es edificación propia. Entonces, pon tus expectativas en Cristo, en quiénes son las personas, quién Él dice que son las personas. Y así no vas a vivir tantas desilusiones porque tu perspectiva no va a estar puesta en, es que no me gusta esto, la forma, etcétera, etcétera. Ahora hay cosas, como decíamos, muy válidas por las cuales es como que, oye, sí, vete de ese lugar porque donde no hay amor no está el Señor. Entonces, exactamente. Y tu prioridad siempre es amarte a ti en primer lugar. Y a tu familia. Y a tu familia. Claro. Entonces siempre protéjalos y llévalos a un lugar donde estén seguros, ¿no? Sí. Pero requieren de madurez para poder entender, ¿seré yo o será una razón válida? ¿O será que puedo perseverar? ¿Puedo abrir mis ojos y dar donde no veo que se esté cumpliendo? Si tú ves una necesidad, bueno, ven y súplela. Tal vez tú eres esas manos que se necesitan en esa área para suplir. Entonces... Me encanta. Y también, ahora... Probablemente si tú has sido herido y te creo porque lo hemos sido, tú digas, estos vatos ahora que son pastores de jóvenes tienen la camiseta agenda puesta de la iglesia local y sí. La verdad que sí. Pero creo que hay pruebas que uno necesita pasar. Entonces, creo que la madurez viene con el trabajo de tu carácter. Y el carácter sí se trabaja con otras personas. Sí. Entonces, la iglesia es el mejor lugar. Sí. Porque en la iglesia estás obligado a convivir, ¿sabes? Sí. A hacer ministerio, le dicen los que ya están más involucrados en la iglesia, ¿no? A tocar un instrumento con otra persona, a cantar con otra persona, a dar la bienvenida con otra persona, a servir el café con otra persona. ¿Sabes? O sea, vas y te sientas y puedes que quedes al lado de otra persona. Sí. Tú republicano y ella demócrata. ¿Me entiendes? Incluso en eso, tú rico, ella pobre. O sea, la diversidad y las diferencias son parte de... Sí. Pero creo que eso no nos gusta. Entonces, al mínimo problema, queremos salir corriendo y nunca vamos a pasar etapas. Sí. Etapas del trabajo de carácter. Y eso sí se logra con el roce. El hierro afila el hierro. Exacto. Entonces... Es tiempo de comenzar a vivir el evangelio dentro de la iglesia.
porque nos encanta hablar y predicar. Y sí, ese es nuestro llamado, ¿no? El gol de que otros conozcan a este Jesús de amor, pero ese evangelio en la iglesia a veces es el lugar en el que menos se vive, porque todos estamos viendo por nuestros propios intereses, viendo por nuestras propias necesidades, cuando no, de eso no, te lo prometo que de eso no se trata la iglesia y no es su propósito. Entonces, comencemos a vivir el evangelio dentro de la iglesia. Seamos llamados a vivir eso dentro de la iglesia y veremos cómo cambia nuestra perspectiva y veremos cómo nuestro alrededor cambia también, porque eso es contagioso. Sí. En un lugar donde hay celebración, el que no celebra queda mal, queda como fuera, ¿no? En un lugar donde no se burla de las personas, la persona que llega a burlarse queda mal porque no está esa cultura, ¿no? Entonces aquí es una cultura que sobrepasa tu cultura de hogar, tu cultura de nacionalidad, de donde sea que tú vengas. No, es que yo soy latino, No. Aquí hay una cultura que está por sobre, que es la cultura del reino. Buenísimo. Entonces, esa cultura del reino incomoda. ¿Por qué? Porque tienes que ver más allá del contexto de la persona, de cómo fueron criados, de cuál es su situación socioeconómica, etcétera, 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 lo que ya dijimos. Y esa es la cultura del reino. Me encanta. Sí. Me encanta. Otra pregunta al respecto es ¿cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? Y yo creo que hay un rol institucional, porque la iglesia se organizó y ya es una institución, ¿no? Y también hay un rol individual. Yo creo que de lo individual se logra lo institucional. La quiero voltear un poco. Porque en lo institucional como que uno se lo deja a la iglesia, al edificio. Te desligas de la responsabilidad. Y cuando tú recuerdas que somos todos un solo cuerpo con diferentes partes, es que tú dices, ok, yo como una parte voy a representar bien, voy a ser un testigo de este amor. Exacto. ¿No? Entonces creo que la respuesta a esta pregunta que nos autohicimos es fácil, simple, pero es un desafío también. Es un reto, ¿no? Porque tú estamos llamados a ser luz. Entonces, tú al ser la iglesia, y sé que lo has escuchado un resto de veces, pero comienza el lunes. Exacto. No el domingo. O sea, el lunes es cuando tú tienes un rol ante la sociedad en la que estás inserto, ¿no? ¿Cómo así? Sirviendo, amando, o sea, haciendo buenas obras en tu trabajo, siendo amable. Que sí, sé que es práctico, pero no lo hacemos. ¿No? Porque la vida va muy rápido, porque vamos apurados por el tráfico y nos vamos peleando en el tráfico. Yo hago eso los lunes. ¿Y dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está la esperanza a la que no solamente nosotros hemos sido llamados, sino que hay un llamado de parte del Padre a los que no les ha sido sacado el velo todavía y tu misión es estar con un micrófono, no literal, no. Sino que poder tocar y que esa persona se encuentre con esa esperanza, con Jesús al final. Sí. Súper cristiana la respuesta, pero es cierto. Pero es cierto. Y también como iglesia, creo que estamos en una etapa en la sociedad y no nos tenemos que meter a detalles de noticias ni mucho menos, pero sí estamos en un momento donde como iglesia sí, yo he visto cómo nos da miedo, ¿no? Como que o sea, yo no puedo levantar mi voz, ¿no? Yo no puedo decir qué es la verdad, ¿no? Entonces, y eso es un error, porque tú y yo no somos responsables de qué es lo que causa la verdad. Y la palabra lo dice, la verdad trae libertad. Entonces, no estamos actuando así como iglesia en este tiempo, creyendo en esa verdad, creyendo y hablando esa verdad. Porque sí, nuestras vidas son esa verdad, tienen que ser esa verdad, ¿no?
donde las personas voltean a ver y ven la verdad, y esa verdad trae libertad. Entonces te animo a que si tú estás en tu iglesia y ustedes como iglesia no tengan miedo de levantar la voz por paz, ¿no? Por libertad, por gracia, por amor. Entonces sí, o sea, es un ánimo general, porque me encanta y sí voy a mencionar el ejemplo de que sabemos lo que está viviendo en este momento Venezuela, ¿no? Y como iglesia me encanta, porque aquí estamos en un lugar donde estamos rodeados de muchas personas que han llegado de este bello país, y, o sea, me da hasta tristeza porque yo veo cómo llegan ellos y están clamando por su país, ¿no? Uh-huh. Entonces, un ejemplo sería como que como iglesia, si ignoráramos eso, wow, sería un pecado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol sí es hablar la verdad y hablar ese amor y ser esa oración, ¿no? Para este país en este tiempo. Entonces, eso se puede traducir a todo, ¿verdad? Yeah. Y nosotros no tenemos la responsabilidad de saber cuál es el resultado, ¿verdad? Uh-huh. Sino que como iglesia, ¿cuál es nuestro llamado? Y nuestro llamado es hablar verdad y hablar bendición, y eso va a traer libertad a la persona que está lista para recibir esa libertad. Me encanta. Gracias, mi amor. Sí. Buenísimo. Y algo que se me viene a la mente todo el rato es la unidad. Sí. La unidad. Y creo que todo siempre comienza de adentro hacia afuera. Entonces, uh-huh, pienso bastante en la oración de Jesús. Sí. O sea, casi que su última oración, creo. Su última oración más larga fue que sean uno para que el mundo crea. Sí. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. O sea, que crean en mí, en Jesús, uh-huh, en mi persona, en mi camino, en mi verdad. Yeah. ¿No? Entonces, cuando digo que eso sucede de adentro hacia afuera, me refiero a que como iglesia, y esto me da vergüenza decirlo, pero a veces andamos compitiendo. Sí. Compitiendo con la iglesia de al lado. Sí. ¿Sabes? Nuestros hermanos. Compitiendo por el mismo contenido. Claro. Compitiendo por la misma Biblia, por la misma verdad, por el mismo Jesús. Uh-huh. Compitiendo. Sí. ¿Cómo es posible eso? Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Si hemos todos sido llamados un solo bautismo, un solo Dios, sí, un Padre, un Creador, ¿no? Sí. Entonces, sí, nomás que sean uno para que el mundo crea. Creo que tenemos un gran desafío, que es siempre ayudar, apoyarnos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Si no nos unimos entre nosotros, menos vamos a abrir un espacio para el no cristiano. Exacto. Que es la primera pregunta que nos hicieron. No se cumple. ¿No? Y por otro lado, para ir cerrando, otro tema que estábamos hablando tiene que ver con el activismo, uh-huh, versus comunidad. Sí. Si tú crees que por sentarte un domingo en la iglesia, 4 domingos al mes, uh-huh, estás haciendo iglesia, uh-huh, estás siendo parte del diseño de Dios, que es la iglesia, que es una comunidad, no necesariamente. No necesariamente. Tú puedes ir, levantar las manos, cantar, pero no tener idea del proceso que está viviendo la persona de al lado. Sí. Tal vez ni siquiera sabes el nombre de la persona de al lado. Tú puedes ir, escuchar una buena prédica, ser retado e irte rápido a tu casa o a comer, que está muy bien, pero perderte de lo que sucede en el lobby, perderte de conectar con otro realmente, perderte de las conversaciones, perderte de hacer iglesia. Iglesia no es personas que cantan canciones, iglesia no es personas que escuchan prédicas, iglesia es donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy. Sí. Donde hay 2 o 3 haciendo qué, conectando. Ajá. Conversando. Ajá. Entonces, eso es comunidad versus el activismo. Sí. Hay muchas iglesias que matan a su staff. Uh-huh. Hay muchas iglesias que queman a sus voluntarios por el activismo. Uh-huh. Uh-huh. No necesitamos más eventos, no, necesitamos más espacios. Sí. Espacios para ser comunidad. ¿No? No necesitamos reunirnos todos los días. No. Tu familia es tu prioridad. Tu novio es tu prioridad. Tu esposa es tu prioridad. Tus hijos son tu prioridad. Tu mascota es tu prioridad.
Tu vecino es tu prioridad. No llegar a cierta hora a un edificio todos los días. No. Y tal vez dice, Emma, ¿estás exagerando? No estoy exagerando. Entonces, la iglesia no se trata de eventos. No se trata de eventos, sino que se trata de una comunidad donde todos nos hacemos parte. Ajá. Donde damos nuestro tiempo, sí, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que Dios nos ha dado, nuestro dinero también. Sí. Porque este tema a veces nos gusta hablar de la plata y del dinero, pero es cómo contribuimos a la manera en la que hoy en día nos juntamos, ¿no? Ajá. Entonces es como tú tienes un corazón no egoísta, sino que hacia el otro. Eso es la iglesia. Tal cual. Esa es la iglesia. Y lo más hermoso es que ese lugar no es, como tú dijiste, un lugar, sino que es un espacio, pero en el que tú y yo estamos invitados. Somos invitados a ser parte. Entonces, no te desanimes. Dale otra oportunidad porque tú lo necesitas, más de lo que crees. Tú necesitas tener ese espacio para entregarte a otros, porque esa es la única manera en el que vamos a vivir el evangelio. ¿De qué te sirve saber todo? ¿De qué te sirve saberte la Biblia? ¿De qué te sirve tener todo el conocimiento si tú no tienes a Jesús y si tú no estás viviendo ese evangelio? Entonces, te animamos a eso. Comienza a vivir ese evangelio en la iglesia. Me encanta, sí. En la iglesia y fuera de la iglesia, tú sigues siendo la iglesia. Entonces, involúcrate en estos tiempos, involúcrate. Sí. No entres en discusiones, no. Pero comienza amando sí. Con gracia y con verdad. Sé luz donde el Señor te ha puesto. Si te gustó este episodio, compártelo, dale like, comenta. Déjanos tu pregunta. Sí. Si quedaste con una pregunta, puedes escribirnos también en nuestra cuenta de Instagram, podcast ¿Qué piensas de? Nuestras cuentas individuales, Emanuel Ventura. Ana Sofía Ventura. Los amamos. Nos y les vemos mandamos en el siguiente. un abrazo.